Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que tenemos noticias jugosas sobre una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sí, como lo escucharon, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Bomba Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Y si el título no los spoileó ya, prepárense porque hay chismes de boda a la vista. Así es, vamos a sumergirnos en el mundo de Esla y Halil, desde su trabajo en la exitosa serie Emanet, hasta los rumores y chismes que circulan sobre su relación en la vida real. Vamos a analizar las pistas, las entrevistas, las fotos y todo lo que nos da una idea de qué está pasando entre estos dos bombones turcos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y vamos a chismear. Pero antes de empezar, no puedo continuar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Subo contenido sobre series turcas, noticias de celebridades, chismes y mucho más, así que no querrán perderse nada. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos con la bomba. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan? Bueno, para los que no los conocen, son dos actores turcos súper talentosos que se conocieron y saltaron a la fama gracias a la serie Emanet. En esta serie interpretan a Seher y Yaman, dos personajes que, para ser honestos, nos robaron el corazón a todos. La química entre ellos en pantalla era explosiva. Y claro, esto no tardó en alimentar los rumores de que también había chispa fuera del set. Emanet fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de amor, los dramas familiares y las actuaciones de Esla y Halil fueron clave para el éxito de la serie. Y no es para menos, porque realmente hacen un trabajo excepcional. Esla con su dulce mirada y su increíble talento para la actuación, y Halil con su porte, su voz grave y su habilidad para interpretar a un personaje con tantas capas de complejidad, eran la combinación perfecta. Pero, ¿qué pasó después del éxito de Emanet? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. La serie llegó a su fin, pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasará con Esla y Halil? ¿Sería la historia de amor de Seher y Yaman también la historia de amor de Esla y Halil en la vida real? Y para serles sinceros, las pistas eran y siguen siendo muchísimas. Empecemos por las entrevistas. Durante la época de Emanet, tanto Esla como Halil fueron muy cuidadosos con sus declaraciones. No confirmaban, pero tampoco negaban nada. Eran muy diplomáticos, hablando siempre del gran cariño y respeto que se tenían. Sin embargo, a veces se les escapaba alguna que otra frase que nos daba una pequeña pista. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron a Esla sobre la química que tenía con Halil en pantalla. Ella respondió que era muy fácil actuar con él, que se sentían muy cómodos y que había una conexión especial entre ellos. Y Halil, por su parte, en otra entrevista, dijo que admiraba mucho la profesionalidad y el talento de Esla, y que se sentía muy afortunado de trabajar con ella. ¡Ay, estos dos! ¡Qué bonito era verlos juntos! Pero no solo las entrevistas nos daban pistas. Las redes sociales también. Tanto Esla como Halil son muy activos en Instagram, y durante la emisión de Emanet compartían muchas fotos y vídeos juntos. Y no eran solo fotos promocionales de la serie. A menudo publicaban fotos detrás de escena, riendo, jugando, y demostrando una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y claro, estaban los comentarios de los fans. En cada foto que publicaban juntos, la sección de comentarios se llenaba de mensajes preguntando si eran pareja, si estaban enamorados, y deseándoles lo mejor. Y como siempre, los fans turcos son unos cracks a la hora de encontrar pistas. Analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto, eran detectives de primera. Después de que Emanet llegara a su fin, las cosas se calmaron un poco. Esla y Halil tomaron caminos separados en sus carreras profesionales. Esla se unió al elenco de otra serie y Halil, por su parte, también tuvo nuevos proyectos. Pero a pesar de la distancia física, los rumores sobre su relación no desaparecieron. Es más, se intensificaron. Se empezaron a filtrar fotos de ambos en situaciones muy comprometedoras. Fotos paseando juntos, cenando en restaurantes e incluso de vacaciones. En una ocasión, se filtraron fotos de ellos disfrutando de unos días de descanso en una playa paradisíaca.
Y por supuesto, la noticia corrió como la pólvora. Los fans enloquecieron y los medios de comunicación turcos no tardaron en hacerse eco de la noticia. Y aquí es donde entra la bomba, los rumores de boda. Sí, amigos. Se dice que Esla y Halil podrían estar planeando su boda. Aunque ni ellos ni sus representantes han confirmado nada oficialmente, las pistas son cada vez más claras. ¿Cuáles son estas pistas? Bueno, para empezar, la actitud de ambos. Últimamente se les ha visto muy felices y relajados. Sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes, pero cuando las hacen, se nota que están disfrutando de su tiempo juntos. Se ven más unidos que nunca. Además, hay fuentes cercanas a la pareja que aseguran que están muy enamorados y que han hablado seriamente sobre el futuro de su relación. Se dice que están buscando una casa juntos, que han empezado a planear la boda, y que pronto tendremos noticias oficiales. Y por supuesto, están los mensajes subliminales que se envían a través de las redes sociales. En algunas de las publicaciones más recientes de Esla y Halil, se pueden ver referencias sutiles al amor, a la felicidad y a la importancia de estar juntos. Y como siempre, los fans están descifrando cada detalle. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, parece que Esla Turkoglu y Halil İbrahimseyan están más enamorados que nunca, y que su relación va viento en popa. Los rumores de boda son cada vez más fuertes, y todo indica que pronto podríamos tener una noticia oficial sobre su compromiso. Y sinceramente espero que sea verdad. Me encantaría verlos juntos por siempre, son una pareja preciosa. Pero recuerden, todo esto son rumores y especulaciones. No podemos confirmar nada hasta que ellos mismos lo hagan. Pero basándonos en las pistas, en las entrevistas, en las fotos y en la información que tenemos, todo apunta a que sí. Así que crucemos los dedos y esperemos que pronto tengamos la confirmación de esta maravillosa noticia. Sería la boda del año. Y por supuesto, estaré aquí para contarles todos los detalles. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta actualización sobre la posible boda de Esla y Halil. Resumiendo, hemos hablado de su trayectoria en Emanet, de los rumores que circulan sobre su relación, de las pistas que nos dan las entrevistas, las redes sociales y las fuentes cercanas a la pareja. Y por supuesto, hemos analizado la posibilidad de que pronto tengamos noticias oficiales sobre su boda. Todo indica que sí. Muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura y por compartir su amor por las series turcas. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like. Me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia. Y antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué opinan de Esla y Halil, si creen que se van a casar, y qué es lo que más les gusta de ellos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Espero que me comenten. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, no se olviden de dar un like y de compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao chao. Hasta la próxima. Hola de nuevo, amigos. Como ven, no me canso de hablar de este tema. Y es que con cada nueva pista, con cada rumor que surge, la emoción crece. Esla Turkoglu y Halil İbrahimseyan, Seher y Yaman, son una pareja que ha marcado a muchos de nosotros. Y la posibilidad de que su amor trascienda la pantalla, que se conviertan en una pareja en la vida real, es algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Así que, como les prometí, vamos a profundizar un poco más en este apasionante tema. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada comentario, cada gesto, para intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores. Asterisco asterisco el fenómeno Emanet, un éxito sin precedentes asterisco asterisco. Antes de entrar de lleno en los rumores de boda, es importante entender el contexto. Emanet no es solo una serie más. Es un fenómeno. Un éxito que trascendió las fronteras turcas y conquistó a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la química innegable entre Esla y Halil. La historia de Seher y Yaman, con sus altibajos, sus dramas familiares, sus momentos de ternura y sus apasionados encuentros, cautivó a millones de espectadores.
Esla con su dulzura y su capacidad para transmitir emociones con solo una mirada, y Alil, con su porte imponente y su habilidad para interpretar a un personaje complejo y lleno de matices, crearon una conexión especial con el público. La serie exploró temas universales como el amor, la familia, la lealtad y la superación personal. Los personajes de Seher y Yaman, a pesar de sus diferencias, aprendieron a amarse, a apoyarse y a luchar juntos por un futuro mejor. Y esa lucha, esa entrega, esa pasión, se transmitía de manera clara y contundente a través de las interpretaciones de Esla y Alil. La serie también fue un escaparate para la cultura turca, mostrando sus tradiciones, sus costumbres y su forma de vida. Los paisajes, la música, la gastronomía y la moda turca jugaron un papel importante en el éxito de Emanet. Y por supuesto, la serie abrió las puertas a una nueva generación de actores turcos, entre ellos, Esla y Alil, quienes ahora son figuras muy queridas y reconocidas a nivel internacional. *** Más allá de la pantalla, rumores y especulaciones ***. La química entre Esla y Alil en Emanet era tan evidente que era inevitable que surgieran rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a especular sobre si el amor de Seher y Yaman también existía fuera del set. Y para ser sinceros, las pistas no se hicieron esperar. Las entrevistas, como ya mencioné, fueron clave para alimentar los rumores. Esla y Alil, aunque cuidadosos con sus declaraciones, dejaban entrever una gran admiración y cariño mutuo. Hablaban de la facilidad con la que trabajaban juntos, de la confianza que existía entre ellos y de la conexión especial que sentían. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario perfecto para que los fans analizaran cada gesto, cada foto, cada comentario. Las fotos y vídeos que compartían juntos en Instagram, mostrando momentos detrás de escena, risas, juegos y complicidad, eran analizados minuciosamente. Los comentarios de los fans preguntando si eran pareja, si estaban enamorados, y deseándoles lo mejor, inundaban las publicaciones. Después del final de Emanet, los rumores no desaparecieron, sino que se intensificaron. Las fotos de ambos juntos en situaciones comprometedoras, paseando, cenando en restaurantes, y de vacaciones, fueron la comidilla de los medios y de las redes sociales. La noticia de que estaban disfrutando de unos días de descanso en una playa paradisíaca fue especialmente comentada. ***, las pistas de la posible boda, un análisis profundo ***. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos convoca, los rumores de boda. ¿Qué pistas nos dan a entender que Esla y Alil podrían estar a punto de dar el sí quiero? ***, la actitud actual ***, como mencioné, últimamente se les ha visto muy felices y relajados. Sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes, pero cuando las hacen, irradian felicidad y tranquilidad. Se ven más unidos y compenetrados que nunca. Este cambio en su actitud, en su forma de mostrarse al público, es un indicio importante. Fuentes cercanas se dice que fuentes cercanas a la pareja aseguran que están muy enamorados y que han hablado seriamente sobre el futuro de su relación. Estas fuentes afirman que están buscando una casa juntos, que han empezado a planear la boda y que pronto tendremos noticias oficiales. Si bien no podemos confirmar la veracidad de estas fuentes, es importante tenerlas en cuenta. Mensajes subliminales Los mensajes subliminales a través de las redes sociales son otra de las pistas importantes. Esla y Alil, en algunas de sus publicaciones más recientes, han compartido mensajes sutiles sobre el amor, la felicidad, la importancia de estar juntos y la construcción de un futuro en común. Estos mensajes, aunque ambiguos, son analizados por los fans, quienes intentan descifrar cada detalle. La discreción La discreción con la que están manejando su posible relación es otro factor a considerar. A diferencia de otras parejas de celebridades, Esla y Alil han optado por mantener un perfil bajo, sin exponer su vida privada en exceso. Esto podría ser una señal de que están protegiendo su relación y que están enfocados en construir un futuro juntos. La reacción de los fans Los fans, siempre presentes y atentos, han reaccionado con entusiasmo ante los rumores de boda. En las redes sociales, los comentarios y mensajes de apoyo y felicitación se multiplican. Los fans están felices por la pareja y esperan ansiosamente la confirmación de la noticia.
Asterisco 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 la ausencia de desmentidos asterisco asterisco si bien Sly y Alil no han confirmado oficialmente los rumores de boda, tampoco los han desmentido. Esta falta de desmentido en muchos casos, es una señal de que existe algo de verdad en lo que se rumorea. Si no fuera cierto, seguramente habrían salido a negar los rumores para evitar malentendidos. Asterisco 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 el silencio de los representantes asterisco asterisco los representantes de Sly y Alil tampoco han hecho ninguna declaración oficial sobre los rumores de boda. Esto, en muchos casos, es una señal de que se están preparando para anunciar la noticia en el momento adecuado. Asterisco asterisco ¿qué podemos esperar? Un futuro prometedor asterisco asterisco. Basándonos en todas estas pistas, en las entrevistas, en las fotos, en los comentarios y en la información que tenemos, todo apunta a que Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan están más enamorados que nunca y que su relación va viento en popa. Los rumores de boda son cada vez más fuertes, y todo indica que pronto podríamos tener una noticia oficial sobre su compromiso. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que no podemos confirmar nada hasta que ellos mismos lo hagan. Sin embargo, la probabilidad de que Sly y Halil se casen es alta. Si esto sucede, sin duda será la boda del año. ¿Qué podemos esperar de esta posible boda? Una celebración llena de amor, alegría y felicidad. Una ceremonia que refleje la personalidad de ambos actores y que celebre el amor que se tienen. Una boda que sin duda será un evento muy esperado y comentado por los fans y por los medios de comunicación. Asterisco asterisco más allá de la boda. El futuro de Sly y Halil asterisco asterisco. Más allá de la posible boda, es importante preguntarnos qué les depara el futuro a Sly y Halil. ¿Qué proyectos profesionales tienen en mente? ¿Cómo continuarán sus carreras después de Emanet? Sly, con su talento y su carisma, tiene un futuro prometedor en la actuación. Su capacidad para interpretar personajes con profundidad y emoción la convierte en una actriz muy solicitada. Seguramente la veremos en nuevas series y proyectos cinematográficos. Halil, con su porte y su voz grave, también tiene un futuro brillante en la actuación. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su carisma lo convierten en un actor muy atractivo para el público. Seguramente lo veremos en nuevas series y proyectos cinematográficos. Es muy probable que después de su boda, Sly y Halil decidan formar una familia. Esto, sin duda, sería una gran noticia para sus fans y para ellos mismos. La posibilidad de que tengan hijos y construyan un hogar juntos es algo que nos emociona a todos. Asterisco asterisco conclusión, cruzando los dedos por el amor asterisco asterisco. En resumen, los rumores de boda entre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan son cada vez más fuertes y la posibilidad de que se casen es alta. Basándonos en las pistas, en las entrevistas, en las fotos y en la información que tenemos, todo apunta a que su amor ha trascendido la pantalla y que están listos para dar el siguiente paso en su relación. Les deseo lo mejor a Sly y Halil. Espero que sean felices y que su amor dure para siempre. Espero que pronto tengamos la confirmación de esta maravillosa noticia. Sería la boda del año. Y por supuesto, estaré aquí para contarles todos los detalles. Y antes de despedirme, quiero reiterar mi agradecimiento por ver este vídeo y por compartir su amor por las series turcas. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de Sly y Halil? ¿Creen que se van a casar? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao chao. Hasta la próxima.